Bueno amigos, voy a hacer un vídeo como todos los que hago en vacaciones, un poco improvisado. Me inspiré por una noticia que vi ayer, una de muchas, porque todos sabemos cuál es la situación de España y de otros países de Europa, Francia, Bélgica, Inglaterra, Suecia, Irlanda, Italia, en todas partes, ¿no? Y especialmente en España, en mi ciudad, que a veces puede dar la impresión de que soy demasiado crítico, pero ¿quién puede hablar mejor que yo mismo, que he nacido allí? Llevo toda la vida allí. Amo a mi ciudad, creo que es la mejor del mundo. Pero no se puede negar que hay un proceso de decadencia por lo menos en los últimos 15 años. No sé si los turistas son conscientes, yo creo que sí. Algunos, ¿no? Depende de cómo se mueven, de su poder adquisitivo también. El caso es que, para ir al grano, lo que quiero explicar en este vídeo es que hay un cierto tipo de actos, y esta vez voy a hablar de actos que ya son criminales, que definen a un psicópata criminal o a una persona con TAP, trastorno antisocial de la personalidad. O sea, el propio acto lo define. No hace falta ningún tipo de diagnóstico, ni evaluación, ni test, ni entrevista clínica. Lo digo porque el otro día vi un vídeo de uno de estos personajes, estos seres de luz, que nos han llegado del norte de África. No quiero decir para que YouTube no me censure tanto. Todos sabéis cuáles son, ¿no? Que campan a sus anchas por la ciudad, promovidos, sponsorizados, incluso algunos tienen pagas del Estado. ¿Para qué necesitan trabajar entonces? Claro. Bueno, se mueven por aquí cuando todos sabemos que muchos de ellos eran delincuentes en su país de origen y, y los han expulsado hacia aquí. Ha sido una jugada maestra con, con la convivencia, con el acuerdo con el gobierno de España, ¿no? O sea, repito, ya lo he dicho muchas veces, al Estado, al gobierno, no le importa en absoluto la ciudadanía. Eso lo tenéis que tener claro. Solo importa cuando tenéis que votar. Bueno, pues el caso es que vi un vídeo y lo puse, lo podéis ver en la sección de comunidad, en el que se aprecia, hay una cámara de seguridad en una gasolinera, en una tienda de estas que hay en las gasolineras, ¿no? Entonces viene este tipejo, pone varias cosas en el mostrador para pagar a la cajera, a la dependienta, y tiene una botella de lejía en la mano y se ve en el vídeo como la abre tranquilamente, le echa la lejía en la cara y en ese momento aprovecha para obligarle a que abra la caja y robar, ¿no? Eh, no tengo noticias de cómo está la víctima. Sé que tuvo, aparte de la lejía es un líquido corrosivo, problemas en la piel. Lo más preocupante eran los ojos, claro. Pero tú puedes ver el acto, el tipo de agresión, porque hay otros delincuentes que pueden cometer robos y aún así tienen cierta humanidad. Pueden amenazarte con un cuchillo, con un machete, incluso darte un golpe para, digamos, para ablandar a la víctima, uno o varios, pero no actúan con esa frialdad y esa falta de escrúpulos, ese desprecio total por el bienestar de otra persona, por un desinterés total, sin ningún tipo de reacción emocional, simplemente lo hacen y punto. Y lo hacen tranquilamente, sin ningún tipo de prisa. En fin, no sé si me explico. Este tipo de agresión es psicopática. No voy a entrar en analizar qué podía haber hecho la víctima, que pobre ya bastante tiene con lo suyo, porque no es solo la lesión física, es el trauma que te queda de saber que hay gente así, de malvada, de inhumana. Porque pensad que este delincuente, incluso porque ha sido grabada por las cámaras, lo van a detener, seguramente tiene muchos antecedentes,
Eh, Depende de la cantidad que sustrayera de la caja, ya ni siquiera se considera un delito. Sí, lo van a imputar por la agresión, el delito de lesiones, pero eso tiene muy poca pena, a pesar de lo que diga toda esta gentuza woke. Y este tipo de delincuentes no le temen ya a la prisión, porque la prisión en España precisamente es un hotel. Fijaos que muchos delincuentes muy peligrosos, delincuentes internacionales, están viniendo a España, viven aquí, viven en la costa, les gusta el clima, y además saben que si tienen que ir a prisión, es mucho mejor cumplirla en España, porque vas a ir a un sitio donde tienes todo tipo de ventajas. Tienes biblioteca, gimnasio, piscina, vis a vis, o sea, la oportunidad de que vengan mujeres a visitarte, en fin. Eh, Realmente no cumplen una condena. Mucha gente te dirá, no, pero es que la privación de libertad ya es una condena. No, no es suficiente condena. Preguntádselo a la víctima, por ejemplo, a esta mujer y a otras víctimas. Las víctimas están desamparadas. Entonces, yo analizando desde mi punto de vista, porque yo a veces he hecho cursos de autoprotección, defensa personal, este caso concreto, te das cuenta de que hay ocasiones en las que no se puede hacer nada. Aunque yo creo que habría que formar a las personas que atienden al público, aparte de dotarles de ciertas medidas de protección, por ejemplo, una mampara o algún botón de alarma. Mi opinión personal es que las propias víctimas deberían prepararse. Y una de las cosas es tener una arma debajo del mostrador. Ya sé que eso suena muy mal. Mucha gente dirá, eso no puedes decirlo público. Yo lo haría. Si yo tengo que trabajar en una gasolinera, en una de esas tiendas, donde trabajan hasta altas horas de la noche, a veces toda la noche. Primero, aprender a detectar a la gente. Yo creo que cuando vio entrar a este personaje, esa mujer ya debió estar alerta. Después fue todo muy rápido. Él tarda unos 2 o 3 segundos en tranquilamente abrir la botella delante y lanzarle el contenido de la lejía a la cara. Ese era el momento de reaccionar, ¿no? Tenía que haber, pero es muy difícil escapar de esta situación. ¿Me explico? O sea que no es culpa de la víctima en absoluto. Yo solo estoy opinando, dando mi opinión, mi visión del tema. Yo, si veo a ese personaje entrar, no hay nadie más, y te pone varios objetos para comprar en el mostrador, pero se guarda la lejía y la empieza a manipular, el tapón, para mí eso es alarma total. En ese momento, si yo hubiera tenido un arma debajo de, por ejemplo, un machete de grandes dimensiones, en ese momento yo hubiera atacado directamente, aún conociendo el riesgo de que aún así no te dé tiempo o de que después tengas consecuencias legales y vayas a prisión, da igual. Pero bueno, vamos a dejar ese tema aparte. Lo que quería explicar en este vídeo es que hay ciertos tipos de asaltos, agresiones, lo que yo llamo violencia antisocial, que por su propia naturaleza inhumana, cruel, sádica, su falta de consideración por la vida del otro, ya te dicen qué tipo de persona tienes delante. Ya ves que tienes una personalidad antisocial muy fuerte y probablemente a veces un psicópata criminal, de andar por casa. Porque son ese tipo de actos que tienen una crueldad y causan un daño que es innecesario o es desproporcionado, exagerado. Hay una falta total de respeto por la vida humana ajena, por la integridad física, por el bienestar emocional. Prácticamente para ese tipo de gente tú no existes y ellos hacen lo que tienen que hacer y no... Además lo hacen de una forma bastante fría y no hay arrepentimiento, no hay remordimiento, por mucho que después cuando estén delante del juez intenten inventarse alguna excusa, ¿no? Puede ser de cualquier tipo.
desde que están tomando drogas o lo que sea. Normalmente son mentiras, ¿no? ¿Me explico? Esto es lo que quería explicar en este vídeo. Hay gente todavía tan inocente que piensa que la psicopatía o el TAP, trastorno antisocial de la personalidad, es una cosa que debe diagnosticar un profesional de la salud mental. No se dan cuenta de que esto es un tipo de forma de ser y que la mejor forma de verlo es en el acto, en la acción, en la conducta, en cómo se manifiestan. Y este es un ejemplo muy claro, hay muchos más, ¿eh? O sea, bueno, podéis verlo. Me acuerdo hace unos años que vi un vídeo en el que había una agresión entre unos coches y la víctima estaba inconsciente en el suelo y el agresor seguía pisándole la cabeza, pateándole durante mucho tiempo. Era algo que era muy desagradable de ver. La víctima estaba convulsionando, todo el cuerpo se temblaba. Supongo que el sistema nervioso era una reacción ante una paliza que seguramente, si no lo mató, lo dejó tullido. Y también había ciertos espectadores mirando. De esto hablaré en otro vídeo, de la decadencia moral de esta sociedad, porque también había gente grabando, si no ese vídeo no se hubiera hecho viral, no se hubiera puesto en internet. Recuerdo este caso también como ejemplo, porque yo siempre digo que si uno quiere aprender sin ensuciarse las manos un poco sobre defensa personal, a veces hay que ver estos vídeos, aunque te causen desasosiego, sean desagradables, te revuelvan las tripas, ¿eh? Te hagan sentir mal. Imaginaos si lo ves en directo. Solo las personas que han visto algo así en directo sabemos lo que se siente, cómo tu cuerpo reacciona ante ello. Entonces, este tipo de agresiones brutales, crueles, inhumanas, con una violencia de muy alta intensidad, que buscan destruir a la víctima. Quizá no busquen la muerte, pero tampoco les importa si muere o no. Estas son las que te definen qué tipo de persona es la que lo está llevando a cabo. No hay ningún test. O sea, esta gente que tiene esta visión tan infantil, que piensan de una forma cientifista. No, eso solo lo puede diagnosticar un psicólogo, un psiquiatra. Vosotros sois idiotas, a ver, sois subnormales. No hay ningún test, ninguna evaluación, entrevista clínica, que sea tan acertada, infalible, como ver este tipo de actos. Este tipo de actos ya te lo están diciendo todo. ¿Qué es lo que te dice ese tipo de criminal violento cuando ataca de forma tan cruel e inhumana a otra persona, a una persona indefensa? Te está diciendo, te está hablando de su carencia de empatía, de culpa, de ansiedad, su baja reacción ante el miedo y la indefensión y la sumisión de la víctima, su crueldad, su sadismo y su desprecio total por la vida humana. Eso es lo que te está diciendo. Si eso te parece poco para hacer un diagnóstico, etiquetar a alguien como psicópata, criminal o antisocial, entonces yo ya no sé qué necesitas, ¿eh? O sea, ya sé que la gente que seguís mis vídeos no sois así, ¿no? Pero siempre hay alguien nuevo que puede entrar y tiene esta visión, porque lo sé porque hablo con gente de la calle. La gente de la calle es... Cuanto más arrogantes y listos se creen, me he dado cuenta que son más fáciles de engañar y siempre te están corrigiendo y dándote consejos y aleccionándote como si tú fueras un radical. No siento más que desprecio por este tipo de gente. Lo siento. Yo no soy políticamente correcto en este canal. Yo sé lo que se debería hacer con este tipo de criminales. No puedo decirlo en público. Ojo por ojo no es suficiente. O sea, en estos casos, ¿no? Esta gente puede acabar en prisión porque la agresión es muy grave. No es solo el caso como suele
suceder continuamente en Barcelona, en toda España, en todo Occidente, donde antisociales, gente violenta de forma crónica, que hacen su estilo de vida de ser los chulos de su zona, agreden continuamente a la gente, golpes, a veces palizas, pero eso no les genera graves consecuencias de tipo legal. Y si alguna vez por acumulación van a prisión, no es un castigo suficientemente duro o aversivo para ellos. ¿Me explico? Pero en este caso de agresiones ya que van más allá, pueden acabar en prisión, pero la prisión no es un castigo. Repito, la prisión es un castigo para una persona normal. Imagínate que tú un día, yo qué sé, tienes una discusión, pierdes los nervios, hay un intercambio de golpes, la otra persona se golpea con la cabeza en el suelo, le causas lesiones graves o muere, desafortunadamente. Estos casos han pasado, por eso siempre hay que evitar la violencia. Y entonces una persona que no es una persona normal, simplemente un día perdió los nervios, acaba en prisión. Esta persona sí que lo pasa mal en prisión. Y normalmente aprenden la lección porque no son antisociales, aunque tengan un temperamento un poco caliente que deben controlar, ¿no? Pero el resto, chusma, gentuza, escoria criminal, delincuentes de carrera, especialmente los del tipo violento, que pueden ser a lo mejor un 30-40% de la población penal. Esta gente no, miembros de bandas, esta gente no rectifica de ninguna manera su conducta, por mucho que digan esta gente progre woke, usando sus estadísticas falsas. Estos no se reforman. Te dirán, no, hay una reforma. Incluso las estadísticas que ellos te dan oficiales te hablan de un porcentaje muy bajo y lo consideran bueno. Claro, es mejor que nada. Pero no se dan cuenta de que no funciona. Al contrario, entran en prisión, empeoran su forma de ser. Entonces hace falta un tipo de castigo mucho más duro que la gente todavía, excepto las víctimas que han pasado por esto, todavía no está dispuesto a asumir por toda esa programación mental, lavado de cerebro buenista, garantista. Tened en cuenta que ante este tipo de agresión psicopática, la única forma, la única oportunidad de que haya aunque solo sea un poco de esperanza de que esas personas cambien, es que reciban un castigo mucho mayor. Y aún así no hay garantía, pero por lo menos la víctima se sentirá que hay un poco de justicia. No verá esta impunidad que se ve hoy en día, donde agresores entran en la comisaría, salen al cabo de unas horas y siguen en el barrio cerca de las víctimas. A no ser que sea un delito muy grave, que causa consecuencias muy negativas para la víctima. Entonces, sí, van a ir a un juicio, van a ir a prisión. ¿Qué creéis que supone un par de años en prisión para esta gente? Nada. ¿Me explico? Bueno, esto es lo que quería explicar en el canal. Hay un tipo de... perdón, en el canal, en el vídeo de hoy. Hay un tipo de agresión que por su naturaleza, sus características, ya te dice que estás ante un psicópata criminal o una persona con trastorno antisocial de la personalidad o ambas cosas. Porque son constructos que se parecen mucho. A veces se solapan. Estamos hablando de una persona, repito, que no te reconoce como un ser vivo con sentimientos y que sufre. O sea, demuestra un desinterés total por la vida de los demás, lo más sagrado que tiene otro ser humano, debería ser lo más castigado, el intento de destruir una vida de otra persona. Y lo vemos continuamente. ¿Cuáles son las penas incluso por homicidio? ¿Vosotros creéis que, como en el caso de esta mujer, que espero que se recupere, perder la vista o otras personas que han quedado con daños cerebrales ante una agresión,
¿Creéis que 10 años de prisión lo pagan? Yo creo que no. Espero vuestros comentarios, a ver, me decís lo que pensáis.